Bienvenidos una vez más al espacio Oda a la Joven Luz en el marco de la 22ª edición del Premio Celestino de Cuento, que hemos dedicado al centenario de Augusto Monterroso y a los 35 años de la Asociación Hermanos Saiz. En esta ocasión hemos invitado a los escritores Manuel García Verdesia, Mariela Barona y Erian Peña para hablar sobre la narrativa breve latinoamericana en este espacio que hemos querido llamar La Brevedad, como homenaje también a uno de los minicuentos de Augusto Monterroso. Así que acompáñenos. Y ya me acompaña el periodista y escritor Erian Peña para adentrarnos en este recorrido por la narrativa breve latinoamericana. Erian, bienvenido. Coméntanos qué se puede considerar cuento breve, cómo ha sido su evolución en Latinoamérica. Muchas gracias, Lilian, por la invitación nuevamente a Ediciones La Luz. Yo quiero partir esta conversación con otra pregunta. ¿Qué crees o qué integraría una gran antología del cuento breve en América Latina? A Monterroso, por supuesto. A Monterroso, sin dudas. Es curioso que América Latina es, digamos, la tierra del barroco, de la gran extravagancia, es la tierra de los grandes novelistas y también de los grandes poetas. Y curiosamente, muchos de estos grandes novelistas, de estos grandes cuentistas, son de los principales autores que al mismo tiempo son de los creadores del cuento breve. La exuberancia del barroco, un continente que ha dado, que ha sumado a las letras latinoamericanas el modernismo con Rubén Darío, que ha sumado lo real maravilloso americano y el realismo mágico y el neobarroco en esos años 60 y 70, también tiene muchos de los minicuentos, de los cuentos breves más conocidos en el ámbito hispanoamericano. Si vamos a quizás a situarnos un poco históricamente, el cuento breve en América Latina depende, sus propios autores lo han dicho, de una gran influencia, que es esa gran sombra bienhechora de Edgar Allan Poe, oscilando sobre las cabezas y sobre las escrituras de los principales escritores latinoamericanos, sobre todo los escritores de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, sobre todo los escritores argentinos. Ahí está el Leopoldo Lugones y estos, digamos, autores de Sudamérica, de Argentina, vienen a tener esa gran influencia de los cuentos de Poe. Horacio Quiroga viene a ser otro de estos autores. Poe que se, digamos, plasmaba el hecho de leer el cuento ininterrumpidamente. O sea, es una escritura que se diferencia de la novela en el hecho de que también lo puedes leer ininterrumpidamente, aunque los cuentos de Poe son mucho más extensos que para llamarlos quizás mini cuentos o mini ficción. Un género que muchos investigadores catalogan como el cuarto género narrativo, que se desprende de la novela francesa y del cuento, y el minicuento o minificción. En Argentina, te decía, está el caso de Leopoldo Lugones, que además era un gran poeta, un poeta a la sombra del modernismo, a la sombra también de Rubén Darío, con una voz propia, y está Horacio Quiroga, este escritor que utiliza también las fábulas con estas historias para niños, ambientadas, claro, en lo que es la selva, en lo que es la parte de la colonia, de las colonias argentinas, lo que es Misiones, la parte que está cerca del Uruguay, un hombre que se interna en la selva con su familia y crea muchos de estos relatos cortos, breves, magníficos, que van a influir también en una figura que vendría después, que es Macedonio Fernández, que vendría también a ser el padre de Borges y también influencia en Cortázar, sobre todo en estos años. Aquí te he dicho dos de estos nombres que van a oscilar, Borges y Julio Cortázar. Borges, quien era un admirador de lo breve, no solo en el ensayo, en la poesía, y además que va a compilar, junto con Adolfo Bioy Casares, una de las primeras antologías del relato breve en América Latina. Relato breve de ficción, de lo fantástico. Y Cortázar lo tenemos sobre todo con las historias de cronopios y de famas. Y además, autor de un texto importante a la hora de conocer los detalles del cuento breve, llamado El cuento breve y sus contornos, una conferencia dictada en Cuba en una de sus visitas en los años 60 y que después fuera publicada por Casa de las Américas. Cuando vamos a hacer un bojeo del cuento breve, nos damos cuenta de que los principales autores latinoamericanos de cuento breve son a la vez grandes novelistas y grandes narradores. Hay muy pocos autores que de una u otra manera vienen a definirse como narradores de microrelatos
o narradores de cuento breve. Eh, tenemos en Argentina a Lugones, a estos autores argentinos, en Uruguay Eduardo Galeano, con una mezcla entre reseña, cuento, narración breve, influida también por el periodismo, influido por la crónica. Y nos vamos un poquito a México, donde hay dos grandes paradigmas. Monterroso, que era hondureño guatemalteco, pero hizo su obra en México, y Juan José Arriola, uno de los autores importantes, con libros como Arriola tiene libros muy importantes. Estoy pensando ahora mismo en un bestiario, el libro se llama Bestiario, donde tiene cuentos como La jirafa, que es uno de los cuentos muy antologables a la hora de recorrer el cuento breve, y Salvador Elizondo, otro de los importantes narradores. El resto de los autores que integran las antologías del cuento breve en América Latina son grandes novelistas y son grandes autores que no se dedicaron al 100% a la producción de cuento breve, sino que dentro de su obra, dentro de su trabajo, tienen cuentos breves. Tú ahora mismo revisas las principales antologías del cuento breve en América Latina y está Cortázar, está Pedro Lemebel, o está Antonio Carmeta en Chile, o está João Guimarães Rosa con historias breves de la historia del sertón, del certao brasileño. Y te puedes encontrar también historias breves de Rubén Fonseca, historias breves de otros autores mexicanos, Vargas Llosa también, con historias breves, sobre todo la historia de los jefes, el primer libro de cuentos de los años 50, 58, 59 de Vargas Llosa. O sea, que nuestro cuento breve está también influenciado por autores que realizan otros géneros. Subrayarte además el hecho de que hay una investigación también, una parte, un sustrato teórico que ha ido creciendo a la par de que el cuento breve, sobre todo después de los años 60, después de los años 70, coge cuerpo en América Latina, y hay una autora cubana, Dolores Koch, una autora cubano-americana, que es de las principales teóricas, traductora de Reinaldo Arenas al inglés, en que viene a conceptualizar y a definir qué es el microcuento, qué es el cuento breve, Mauro Zábala en México, y que va a darle a la par de que toda esta producción en América Latina, sobre todo la de Monterroso, sobre todo Galeano, Salvador Elizondo, a dar una especie de cuerpo teórico a la producción de cuento breve como un gran aporte, uno de esos aportes de nuestro continente a las letras universales. Y si hablamos, Erian, del panorama literario cubano, ¿dónde entra en Cuba o cómo llega el cuento breve? ¿Quiénes han sido escritores cubanos exponentes de la minificción? Yo creo que Cuba se inserta dentro de este panorama en donde los autores, los grandes novelistas, los grandes cuentistas, dentro de su producción manejan también las posibilidades creativas del cuento breve. Pero cuando vas a historiar o a recorrer, te encuentras textos breves, lo mismo en Carlos Montenegro, el autor de Hombre sin Mujer, lo mismo en Hernández Catá, te encuentras pequeños textos que pueden bien caer dentro de estas clasificaciones del cuento breve. Pero sobre todo yo pienso que a partir de una autora como Lidia Cabrera con Los cuentos negros en Cuba, que es un libro que viene a publicarse en Francia, donde Lidia dice que encontró lo cubano en París y se publicarse por la editorial Gallimard, a través del estudio y de la transcripción de los pataquíes de origen afrocubano, es donde Lidia viene a esta selección de pataquíes, que al fin y al cabo son cuentos, historias breves, historias con un significado mítico, religioso en la mayoría de los casos, vienen a cuajar estos cuentos breves. Onelio Jorge Cardoso, nuestro contero mayor, también tiene historias bastante cortas. Estoy pensando en otros autores, Lino Novas Calvo, hay un libro, La luna nona y otros cuentos, un libro fundamental del autor de Pedro Juan el Negrero, donde también aparecen cuentos breves. Yo quiero detenerme un momentico en Guillermo Cabrera Infante, sobre todo en el primer libro de Guillermo Cabrera Infante, Así en la paz como la guerra, donde está, digamos que dividido, seccionado los cuentos que integran este libro
publicado por Ediciones R en 1959, 1960, bueno, a inicios de esos años, donde Cabrera Infante divide, secciona estos cuentos, estos capítulos, con una serie de viñetas que vienen a ser en sí microcuentos, vienen a cobrar una autonomía tremenda en cuanto a la historia, todas relacionadas con la guerra de guerrillas, sobre todo con la guerra de ciudad. Y así nada, don Eliezer Cardoso, la historia que recopilaba Samuel Feijó en los campos de Cuba, en el centro de la isla, historia de guajiros, historia de esclavos, historia de alzados, parte de la tradición española en los campos cubanos, van a ser reflejadas por Feijó en estos libros que publicaba en la Universidad de Las Villas, también en forma de viñetas, en forma de cuentos breves. Así, hay otros autores a lo largo de estos años, pero creo que sería un poquito extenso abordar, y necesitaríamos otros espacios para abordar el cuento breve, que creo que va a la par del desarrollo del propio cuento, a la par de las posibilidades de desarrollo del cuento. Y solo quizás como coda, como resultado final, destacar el trabajo del Centro Nelly Jorge Cardoso, la creación del concurso del dinosaurio, las antologías que han nacido después recopilando los cuentos del dinosaurio, que han reunido a los jóvenes autores del cuento breve y han estimulado la creación de microcuentos, de cuentos breves, como sea la forma en que queremos llamar, el arte de narrar con unas pocas palabras, de narrar con sugerencias, de narrar con elipsis, de narrar con otras maneras más cortas de contar. Pues seguro, Ariel, que tendremos otros espacios, vamos a dedicarlos para ahondar más en el cuento breve en Cuba. Muchísimas gracias por estar con nosotros y usted no se vaya porque seguimos con Mariela Barona. La oveja negra. En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras eran rápidamente pasadas por las armas, para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en las culturas. Y como lo prometíamos en el segmento anterior, ya me acompaña Mariela Barona para comentarnos sobre las estructuras, las técnicas narrativas que son permisibles o no en los microrelatos y minicuentos, ¿verdad, Mariela? Bienvenida. Gracias Lilian. Yo quisiera hablar sobre las diferencias entre el minicuento y el microrelato, porque para nosotros, viéndolo desde lejos, todo es minificción o microficción, pero hay muchas sutilezas en esas clasificaciones. Incluso los teóricos no se ponen de acuerdo muchas veces en el asunto. Entonces, me preguntaba, cuando supe de que La Luz estaba organizando este panel, me preguntaba si no sería conveniente hacer una indagación sobre las técnicas narrativas de las que tan cerca hemos estado a través del Centro de Formación Literaria o Nelly Jorge Cardoso, y hacer una indagación sobre las técnicas pero aplicadas a esa minificción que en estos tiempos parece extenderse, hacerse mucho más visible y además con diferentes características a las que tenía en el pasado. Me parece válido también porque gracias al Centro Nelly conocimos a uno de los teóricos de la literatura más importantes que hay en la lengua española ahora mismo, que es Lauro Zavala, y este señor, este académico, se ha ocupado exhaustivamente de la minificción, de dar las pautas, de hacer las clasificaciones, de fajarse además con otros teóricos acerca de sus opiniones, es decir, ha estado muy activo indagando, poniendo límites o tratando de escudriñar y ver hasta dónde se extiende el fenómeno, ¿no? Él mismo fue el que puntualizó en que la minificción tenía su origen en las vanguardias del siglo XX y que también, por supuesto, tenía sus antecedentes en todos los textos breves que la humanidad atesora como sus tradiciones, sus relatos puntuales, ¿no? Y él estableció dos categorías dentro de las minificciones: el minicuento y el microrelato. Entonces, hay uno de ellos que sí cumple con las especificidades, digamos,
digamos, de cierta teoría literaria, ciertos cánones que tiene la literatura clásica o tradicional, o como quiera llamarse, porque el mini cuento, del cual conocemos montones, por ejemplo, hasta Kafka tiene uno muy bueno que se llama La verdadera historia de Sancho Panza o algo así. En este momento me hubiera querido traerlo para leerlo porque es bien breve. Son mini cuentos que sí cumplen con la forma tradicional, o sea, tienen una introducción, un desarrollo o cuerpo y un desenlace o clímax. Entonces, estos mini cuentos, de esos mini cuentos sí podríamos aplicar técnicas literarias, tratar de descubrir dónde está la segunda historia de la que hablaba Piglia, ¿no? Que debe cumplir todo relato contemporáneo que se quiera llamar contemporáneo, y es que cada cuento son dos historias a la vez. Cada cuento es una historia secreta y una visible, y que depende del tipo de escritor potenciar una de ambas. O sea, hay algunos escritores que prefieren dejar la historia secreta todo el tiempo subsumida, como, no sé, como lo haría Hemingway, por ejemplo, que sencillamente lo que te da son pistas para que tú sepas cuál es la historia secreta, pero nunca te la cuenta. Otros que prefieren dejar esa historia secreta para que explote al final como un clímax que sobresalte, ¿no? Que asuste o que enamore o que lo que sea al lector, en resumen, impresionarlo. Y otros que sencillamente cuentan la historia secreta y obvian la visible. O sea, cuando Piglia estableció esta operatoria, vamos a decir, ¿no? Del relato moderno o posmoderno en sus tesis sobre el cuento, a uno le pareció muy fácil tomar cualquier cuento, cualquier texto breve, aplicarle este método y descubrir de inmediato, mira, sí, la historia secreta es esta, la historia visible es la otra. Incluso con el dinosaurio de Monterroso, si uno se esfuerza, lo puede hacer. Ahora, ¿qué pasa? Ya estábamos hablando de mini cuentos en que sí puedes delimitar esas cosas, pero cuando se trata del micro relato, no resulta así. ¿Qué es el microrrelato entonces? El microrrelato sí no respeta para nada esa estructura canónica del cuento tradicional. No. Al microrrelato lo que le importa es lo que se oculta. O sea, en el microrrelato se hace una elipsis total de la historia, tanto de la secreta como de la visible. Y más aún, en el microrrelato tú lo que estás proclamando es que hay tantas historias secretas visibles como el lector quiera. O sea, es un texto, diríamos, interactivo. No es como el otro, como el minicuento o como el cuento breve, que le llamábamos breve porque tenía una cuartilla y media, 3 cuartillas, que para uno también era un cuento breve. Ya aquí no. El microrrelato no es una anécdota, el microrrelato es una idea. Entonces, esa elipsis que hace el escritor de un microrrelato es inteligente, es ingeniosa, es muy creativa, y lo que te está dando es el espacio para que el lector, ese consumidor que va a leer eso, invente la historia que quiera. O sea, tal vez es un poco exagerado, y a uno le están haciendo a veces falta esas historias, esos novelones, esos cuentos largos, no sé, que te permitían en un pequeño, para uno era pequeño en ese momento, en 5 páginas, en 6 páginas, introducirte en un mundo total, porque como dice Cortázar, el cuento tiene que lograr eso. El cuento tiene que ser un mundo donde nada más importe. Y cuando uno se sumerge en un cuento de esos, de 6, 7 páginas, hasta de 20, uno se esponja, no sé, se siente acunado por una anécdota que ese autor te está proponiendo y te está enamorando con ella. Pero ¿qué pasa cuando tú lees el microrrelato del mexicano? O sea, estoy hablando de un microrrelato que se llama El Emigrante, que fue el que le siguió al dinosaurio de Monterroso en extensión, y fue declarado el cuento más corto en 2005, aunque luego lo desbancó otro del que voy a hablar después.
En 2005 apareció el cuento del emigrante de, te voy a decir ahora mismo el nombre, un mexicano que se llama Luis Felipe Lomelí. Este cuento, en lugar de las 7 palabras del cuento de Monterroso, tiene solo 4 palabras. El cuento consiste en un diálogo. Alguien dice, ¿olvida usted algo? Y otro alguien le responde, ojalá. Ahora, si tú sacas de contexto y de título ese diálogo, no sabes de qué se está hablando. Pero como el cuento se titula El emigrante, cuando alguien te pregunta, ¿olvida usted algo? Como quien dice, volviste, viraste a recoger algo que se te quedó, y otra persona dice, ojalá. ¿Qué es lo que está diciendo ese cuento? No está contando en una sola palabra, en ese ojalá, todos los horrores de la emigración, todos los crímenes, hambres, persecuciones, o qué sé yo, lo que ha tenido que pasar esa persona que está diciendo ojalá, que lo que quiere es olvidar justamente. O sea, cuando tú miras un microrrelato de esta clase, te das cuenta de que esa elipsis lo que hizo fue dar por sentado que todos conocemos la historia que ese hombre tiene para contar. Entonces, él no tiene por qué ponerte la historia ahí, no quiere. Sencillamente lo que hizo fue darte solamente ese diálogo, 4 palabras para que tú te inventes tú mismo la historia. Puedes ponerle todos los ingredientes que tú quieras. Entonces, después de este microrrelato, apareció otro que casualmente no era de alguien más joven que el anterior, porque la gente suele relacionar, no sé, los microrrelatos y todo esto que se está viviendo ahora con internet y que si los posts, que si... No, el próximo, o sea, el que actualmente ostenta el título de microrrelato más breve, es un español que nació en el 41, en 1941, entonces tú dices, no, el asunto de la brevedad no tiene nada que ver con eso, porque la ingeniosidad, la elipsis, la condensación de una idea no tiene que ver con la edad. El hombre escribió un cuento que no tengo que buscar aquí porque es tan breve que solo tiene una palabra. El cuento se llama Luis XIV y consiste en la palabra yo. Es increíble como en esa sola palabra hay un cuento, y según los críticos y los teóricos literarios, eso es un cuento. ¿Por qué? Porque si uno busca la historia de Luis XIV, si sabe todo lo que significó el absolutismo para Francia, si sabe todas las implicaciones que tiene el ego o la palabra yo, entonces, pues, ¿para qué? No hay que explicar nada. Y yo de todas formas me quedo con el cuento breve anterior, que el del emigrante, pero bueno, esos son problemas míos, ¿no? De gusto. Y lo que quería puntualizar, Lilian, en este encuentro, es que sí, que hay los dos tipos de minificción que Lauro Zavala identifica y pone ante nuestros ojos, o potencia, son esos, el minicuento y el microrrelato, y que si tú quieres aplicar la teoría de Piglia sobre el cuento, las dos historias, a los minicuentos, adelante, que siempre vas a encontrar y vas a descubrir. A mí me ha resultado, con Piglia yo descubro si una cosa es un minicuento o es una viñeta, por ejemplo, porque siento cuando falta la historia secreta o la segunda historia. Pero con el microrrelato, lo siento, pero nadie va a poder hacer algo parecido, porque sencillamente lo que te está dando es todavía más historias de lo que te da un minicuento. Entonces, me parece que faltan estudiosos sobre este tema, es un tema apasionante. Y yo me pondría de inmediato a investigar, pero con lo que ya ha hecho Lauro Zavala y las cosas que estableció Dolores Koch y otro argentino también importante sobre el asunto de la minificción, me parece que yo lo que debo hacer es quedarme disfrutando y esperando a ver si aparece otro cuento más breve todavía que el de ese que te estaba hablando. O intentándolo también, Mariela. Puede ser. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros
hoy aquí por estos apuntes sobre microrrelato y minicuento. Y ahora a continuación con Manuel García Verdesia vamos a descubrir si Monterroso escribía microrrelatos o minicuentos. Muchísimas gracias. La brevedad. Con frecuencia escucho elogiar la brevedad y, provisionalmente, yo mismo me siento feliz cuando oigo repetir que lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Sin embargo, en la Sátira 1, Horacio se pregunta o hace como que le pregunta a Mecenas por qué nadie está contento con su condición y el mercader envidia al soldado y el soldado al mercader. ¿Recuerdan, verdad? Lo cierto es que el escritor de brevedades nada anhela más en el mundo que escribir interminablemente largos textos en que la imaginación no tenga que trabajar, en que hechos, cosas, animales y hombres se crucen, se busquen o se huyan, vivan, convivan, se amen o derramen libremente su sangre sin sujeción al punto y coma, al punto. A ese punto que en este instante me ha sido impuesto por algo más fuerte que yo, que respeto y que odio. Si hablamos de cuento breve, es obligatorio mencionar al autor al que dedicamos esta edición del Premio Celestino, Augusto Monterroso, quien fuera muy conocido por haber escrito el que se considera el cuento más corto del mundo, El dinosaurio. Sin embargo, también dedicó gran parte de su producción literaria a escribir otros minicuentos. Por eso ya se encuentra a mi lado Manuel García Verdesia, bienvenido, para conversar sobre el minicuento en la obra de Monterroso. Bueno, hablar de Augusto Monterroso es hablar de uno de los grandes escritores en lengua española, no solamente por sus cuentos, porque fue un hombre que escribió novelas, escribió ensayos, escribió minicuentos. Es uno de los grandes cuentistas en lengua española y muy destacado en eso que se ha dado a llamar minicuento. Creo que la brevedad es un elemento consustancial al cuento. Cuando tú hablas de cuento ya estás hablando de concisión, de brevedad, de los elementos necesarios, nunca más allá de los necesarios, y eso pues lo distingue. Pero que pienso que Monterroso lo llevó a una atención enorme, pues toda su obra. Recordemos que él abre sus publicaciones con un libro que se llamó Obras completas y otros cuentos, y eran alrededor de 15 cuentos. El primer libro ya está diciendo cuál es el carácter de Monterroso, un hombre que asumía la vida con humor, con una percepción muy personal, y que acoge el cuento corto porque le va a servir a sus intentos de hacernos meditar sobre la naturaleza humana y a través del cuento pues descubrirnos parcelas de nosotros mismos que a veces no nos percatamos porque estamos muy imbuidos, o bien sea del egoísmo, la vanidad o la tontería, y no nos percatamos. Y él trataba a través de esto de hacernos reflexionar. Hay que decir que el minicuento no es un descubrimiento de la modernidad. En la historia de las letras universales, pues se han escrito o se han dicho muchos textos breves que han servido en distintas culturas para ilustrar, como las parábolas de la Biblia, que son muy breves, o algunos cuentos del Panchatantra o de otras literaturas, los cuentos que están en las pirámides egipcias. Y o sea, la brevedad siempre ha sido un elemento consustancial a la creación, porque se ha intentado decir en pocas palabras la mayor cantidad posible de sentido que uno quiere transmitir. Recuerden que ya el escritor, aquel autor importante del barroco español, Baltasar Gracián, decía que lo bueno, si breve, bueno 2 veces. Y esto pues, es como una camisa de fuerza que impone al escritor cómo yo voy a decir algo sin dar más elementos que los necesarios. Ahora, ¿cómo se impone lo necesario? Porque hay que tener en cuenta que esto ya es un elemento técnico. ¿Qué datos son necesarios y cuáles no son necesarios? Ahí hay, como bien decía Tito Monterroso, es la imaginación la que decide.
porque la imaginación es la que nos va abriendo los atajos por donde yo puedo coger y decir, no voy a decir esto, voy a decir esto otro. Un ejemplo típico, y en esto el autor, que es Monterroso, no solamente se va a basar en las elipsis, o sea, decir ciertas cosas, callar otras, sino en el juego con el lector a través de los referentes culturales, porque ya un referente cultural anticipa algo en el lector que yo no tengo que como autor proporcionar. Ejemplo clásico, el cuento de la oveja negra. Cuando yo digo oveja negra, todo el mundo tiene en su mente ya el personaje. Una oveja negra es alguien que rompe las reglas. Una oveja negra es alguien que va contra lo establecido. Entonces, fíjense qué forma, ya por el solo título, ya estoy caracterizando al personaje de este microcuento, de manera que ya tú sabes que esta oveja negra es alguien que no va con las convenciones. Entonces, al no ir con las convenciones, ¿qué sucede? Ah, la oveja negra la fusilan. Después se dan cuenta y le elevan una estatua. Una estatua, y vinieron consiguientes generaciones de ovejas negras. Pero aquí viene el gran giro de Monterroso. Pero no era para realmente ensalzar a la oveja negra, era para que los que habían fusilado a las sucesivas generaciones de ovejas negras practicaran el arte de la escultura. Claro, aquí nos está hablando de la fabulación de Monterroso, que es una fabulación que se apoya en el humor. ¿Por qué? Porque hay una gran realidad. El dicho dice que la verdad no duele, pero realmente si hay algo que duele es la verdad. Y la mejor manera de que la verdad duela menos es decirlo con humor. Y entonces él nos hace ver, porque el mundo que le interesa a Monterroso es un mundo de las convenciones, de los prejuicios, de los estereotipos que las personas tenemos y que a veces no nos percatamos por vanidad, por orgullo, por idiotez, ignorancia. Y entonces, al caricaturizarlo, o sea, al ponerlo en una... Acuérdense que la caricatura es extremar las medidas de algo para que a través del engrandecimiento de ciertas características notemos las otras que necesitamos. Entonces, él usa el humor mucho y sobre todo él se apoya en la ironía, que es una de las figuras fundamentales del humor. ¿Qué cosa es la ironía? La ironía no es más que el desencuentro entre una proposición y la consecuencia de esa proposición. Porque lo lógico es que si yo me di cuenta que fusilé a la oveja negra, le alzara la estatua porque se merecía la estatua. Pero la ironía es que no se le alza por esto. O sea, ya aquí vemos que no hay relación directa entre el resultado de una acción con la acción conveniente. Esto es la ironía. La ironía es la mirada que permite ver el revés de las cosas. Y eso es muy permanente en la narrativa de Monterroso. Así está el rayo. El rayo le cayó 2 veces en el mismo lugar. Y el rayo, ya cuando digo el rayo, ahí vuelvo a la misma cuestión, está el referente. Un rayo es un elemento de la electricidad atmosférica que causa estragos. Por lo tanto, no tengo que describir más nada. El rayo cae 2 veces en el mismo lugar. Pero ¿dónde está el giro irónico? Que el rayo al caer la segunda vez se da cuenta que ya había hecho mucho destrozo y se frustró el progreso, se sintió muy mal el rayo. ¿Se dan cuenta cómo está el juego de la imaginación y ironía en esta? Y también hay que recordar otra cosa, y es el hecho de la fabulación. La mayoría de los cuentos de Monterroso están hechos a la manera de las fábulas. Recordemos que una fábula, de ahí viene el verbo fabular, que quiere decir imaginar. Una fábula es un cuento donde o un animal o una cosa, un fenómeno, se le atribuyen características humanas. Y generalmente las fábulas, recuerden las fábulas de Samaniego, las de Esopo, las del conde Lucanor, las fábulas terminan siempre con una conclusión
generalmente de tipo moral, una enseñanza, es como dicen mayormente las personas. ¿Cuál es la enseñanza de la fábula? O sea, ¿cuál es el apotegma ese final del cuento? Y en este caso Monterroso también usa los personajes, el burro, que se caracteriza por ser un tipo torpe, bruto, la oveja negra, que es la indisciplinada, la rana, que es un animal de segunda clase, entonces la rana no quiere ser rana. Lo terrible es que a pesar de todo lo que hace, después dice, a pesar de todo lo que hizo para no ser rana, la gente dice, oye, qué bien sabía pollo. O sea que ni así logró que el pollo tuviera un papel primordial ante ella, a pesar de todo lo que hizo. O aquel camaleón que trató de cambiar, y a la larga el Rey León se ríe de él porque dice, bueno, esto demuestra que todo es del color del cristal con que se miren las cosas. Y así él va haciendo estas fábulas de animales que ya están más bien establecidos como metáforas de una característica humana. Y esto le salva un buen camino para dar las menores referencias posibles para que el lector sea el que contribuye. Y entonces siempre, al final, uno saca una experiencia que en el caso de Monterroso no siempre son de corte moral, sino más bien de corte existencial. Es para uno percatarse de hasta dónde llegan los prejuicios, la estupidez, la vanidad, estas cosas que nos hacen mirar las cosas de una manera o actuar de una manera y no nos percatamos de cuáles son los verdaderos valores humanos. Y por eso siempre, como la famosa fábula del burro y la flauta, del mismo el burro, el personaje que es torpe, que es bruto, se encuentra un día una flauta abandonada y la descubre y la toca. Y toca la flauta en el concepto del dicho, porque produce una melodía deliciosa, bella. Pero como era burro, el burro arrojó la flauta al final. Y entonces, con ese gesto, destruyó lo más hermoso y sutil que había hecho en toda su vida. Lo cual nos habla de cómo a veces nosotros, con las mismas manos de hacer cosas buenas, podemos destruir esas mismas cosas. En fin de cuentas, lo interesante es decir que Monterroso fue un hombre que, además de una actitud muy positiva respecto a la vida, respecto a los valores, fue un hombre que supo ver la vida desde el ángulo de la ironía, desde el ángulo de su perspectiva personal, y trató de hallar en vasos comunicantes que hay, porque su ensayística, su novela y sus cuentos, porque también tiene cuentos comunes, para no decirle mini cuentos, como Mr. Taylor, por ejemplo, para decir un caso, que él los produce también con una maestría absoluta. Pero sí se destacó mucho por la brevedad, la concisión, y que Monterroso nos contribuyó a través de esa narrativa muy breve, no solamente a deleitarnos viendo cómo nos parecemos a los animales o viceversa, sino viendo cómo teníamos que aprender a ser mejores seres humanos a través de sus fabulaciones. Creo que eso es fundamental para que no nos pase como el burro con la flauta. Muchísimas gracias, Manuel. Muchísimas gracias a Manuel García Verdesia, Elian Peña y Mariela Barona por habernos acompañado en este recorrido por la literatura breve latinoamericana, y a los lectores, por supuesto, por estar con nosotros en cada una de las propuestas que ha diseñado Ediciones La Luz y la sección de literatura de la HS en Holguín en esta 22 edición del Premio Celestino de Cuento. Síganos en nuestras redes sociales y recuerde que leer nos hace